Voy a... Muy bien. El día de hoy, como les indiqué, vamos a dar inicio con la séptima unidad. Bien, iniciamos igualmente el bimestre como tal. Y recuerden que el día 23, 24, se dio inicio a lo que es la primavera. Toda una nueva estación y con ella viene una nueva forma de trabajo. Bien, que es en este cuarto bimestre como tal. El día de hoy vamos a trabajar con el topic 23, estequiometría. Bien, a partir de aquí nosotros vamos a ver cómo nosotros vamos a conseguir una molaridad, una normalidad, ya una fracción molar, todo lo que indica lo que es los procesos estequiométricos. Conocer a su vez cómo nosotros vamos a balancear, si nosotros podemos balancear una reacción química por tanteo, ya si nosotros podemos nivelarla o podemos adecuarla dentro del parámetro de conseguir qué reactivos hay, cuántos productos hay para poderlos nivelar. Bien, es decir, hoy aperturamos con estequiometría lo que es la enseñanza y el enfoque de hoy de esta temática semanal es que ustedes vayan visualizando cómo sacar la masa mol molecular de los compuestos. ¿Y qué necesito por parte de ustedes? Lo que, bueno, que sepan multiplicar, es lo esencial, que sepan diferenciar una valencia ya de una masa atómica, ya, y sacar los resultados totales como tal. Es simple, la masa mol molecular que los va a ayudar a ustedes a aprovechar lo que van a ver en las próximas semanas como tal, que es molaridad, normalidad, fracción molar. Bien, la intención es que si hay alguna duda de parte de ustedes, ustedes aprovechen el momento sin pensarlo. Disculpe, profesor, ¿puede repetir? Con mucho gusto se les repite. Disculpe, la intención es que ustedes tengan y comprendan esta temática como tal. Bien, la competencia de trabajar es indaga, capacidades problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica. Bien, y la meta de hoy es conocer lo que es el proceso de estequiometría. Cuando nosotros hablamos de la estequiometría, es la ciencia o parte de la química, en este caso también se les puede reafirmar como tal, es la ciencia que mide las proporciones tanto cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Siempre el proceso estequiométrico se va a visualizar o se va a observar cuando nosotros tenemos una reacción química. ¿Cómo se produce una reacción química? Cuando hay reactivos o hay reactantes que me van a producir un producto. Bien, es lo mismo que yo le decía a ustedes. Estos ingredientes me van a producir, por ejemplo, un producto. Ya, si involucro la harina, la mantequilla, el aceite, toda la mezcla me va a formar lo que es un queque, por ejemplo, un producto. Eso es lo que se busca en los procesos dentro de una reacción química. También estudia la proporción de los distintos elementos de un compuesto químico, la composición de mezclas químicas. Dentro de las composiciones químicas o mezclas químicas, nosotros podemos observar ciertos procedimientos aplicables para poder visualizar qué tanto promedio hay dentro de esa reacción química. Por ejemplo, lo que es la molaridad, que indica un término de mol por litros. Bien, lo que es la normalidad abarca lo que son términos relevantes a un proceso normal dentro de una mezcla. Bien, lo que pasa es que eso lo vamos a ir viendo posteriormente en los contenidos que vamos a visualizar. Bien, y cuando hablamos, por ejemplo, lo de una molalidad, es mol porque logramos el disolvente, dando un ejemplo en este caso. Bien, estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, pues aunque históricamente no se enunciaron, sin hacer referencia a la composición de la materia según distintas leyes como tal. Bien, el primer científico en aplicarlo, o el primer científico en descubrirlo fue Benjamin Richter, ya en lo que fue la época desde 1762 a 1807 que él muere. Bien, tanto en 1792 él descubre, o él fue el primer descubridor, o el que describió como tal a lo que es el proceso estequiométrico de una reacción química. ¿Qué decía él? Él decía, se produce una reacción química, pero ¿cómo yo puedo visualizar cuántos gramos hay? Si, cuánto que se produjo de reactivo, cuánto hay para balancearlo. El que emplea también el balanceo por tanteo, y por eso él lo define de esta forma, bien como la ciencia que mide proporciones cuantitativas, relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Esa es la definición de estequiometría. Atento a esta definición, porque recuerden que de esta temática va para el simulacro 12, ¿ya? Simulacro 12 o 13, que viene posteriormente de ciencia y tecnología, que es al reingresar después de vacaciones. ¿Bien? Muy bien.
También estudia lo que es la proporción de distintos elementos, compuestos químicos, composición de mezclas químicas. Por ejemplo, visualicen aquí este ejemplo. Aquí, si ustedes visualizan, vean cómo se enuncia o cómo se lee lo que es un proceso estequiométrico como tal. Bien, yo puedo decir, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Bien, es decir que yo digo, 2 gramos de hidrógeno es lo mismo que yo digo en una reacción. Vamos a producirla, ¿ya? 2 gramos de hidrógeno, ¿ya? Más, ¿más qué? ¿Qué me indica? 2 gramos de hidrógeno más qué? 32 De gramos de oxígeno, oxígeno. correcto. ¿Ya? Van a producirme, ¿qué me van a producir? 18 gramos de agua, correcto. 18 gramos de agua. Dando un ejemplo aquí. Es lo mismo de que yo diga que este hidrógeno, por ejemplo, hidrógeno 2, ya recuerden que hacen aquí el oxígeno que digo, para que hagan la reacción química como tal, va a producirme 18 gramos ¿de qué? ¿Qué me va a producir hidrógeno más oxígeno? Agua. Agua, me produce agua. Ya, profesor, pero ¿cómo usted habla de ese 18 gramos como tal? Porque si nosotros nos visualizamos, que es lo que vamos a tratar de observar hoy, es que el peso del agua, una masa mol molecular del agua es 18 gramos mol. ¿Ya? Ese es el peso o la masa de como tal de esto. ¿Bien? Para que ustedes lo visualicen mejor. ¿Bien? Esa es la masa como tal, masa mol molecular. Y así cada uno de ellos se da o se nombra como tal. 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno y me producen 18 gramos o gramos mol de H2O, es decir, de agua. Igualmente que el segundo, 2 moles, vayan involucrándose en ese término, moles, ¿ya? 2 moles de hidrógeno reaccionan con un mol de oxígeno para dar 2 moles de H2O. También puede ser de esa forma. O igualmente 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 22,41 en oxígeno, bien, a lo que nosotros denominamos otro proceso para dar un 18 gramos de agua. Bien, ese es como por darles un ejemplo, para que ustedes visualicen cómo es una reacción química que va a producir los reactivos que produce dentro de un producto como tal. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? Ninguna. Otro término involucrado dentro del proceso estequiométrico es la ecuaciones químicas. Bien, dentro de una ecuación química siempre va a ser la representación escrita de una reacción química. Bien, tanto productos como reactivos, o tanto reactivos como productos. Y para saber qué identificar cada uno de ellos. Si está balanceado, bien, es decir, el balanceo es el mismo nivel de ambos, tanto de productos como reactivos. Y si a su vez tienen bueno, con el balanceo nosotros podemos conocer los coeficientes estequiométricos. Bien, estos forman las cantidades de moléculas que le intervienen, las fechas iniciales, fecha final de reacción, ¿ya? Así como, por ejemplo, esta, ¿bien? Aquí, atentos, aquí dice, tenemos los grupos de átomos, moléculas siguientes. Tenemos un ejercicio estequiométrico, a ver si lo podemos ir viendo aquí bien. Tenemos O2, tenemos hidrógeno y tenemos agua, ¿correcto? Lo primero que yo debo hacer para sacar una reacción, un proceso estequiométrico, es sacar la reacción química. Es decir, ya mi reacción química, que ustedes la tienen aquí, la visualizan. La reacción química que ven aquí, ya me dice, oxígeno más 2 hidrógenos me va a producir agua como tal. ¿Ya? Es decir, estos numeritos que ustedes van viendo por aquí, que están adelante de los elementos, que están adelante, se denominan coeficientes estequiométricos. Esto a su vez, este coeficiente estequiométrico, ya, vamos a ver si lo puedo para que lo vean aquí. O2, ya, más, ahí dice O2, ya, hidrógeno, va a producir lo que es agua, ¿correcto? ¿Qué me indican esos coeficientes? Que surge la duda, profesor, ¿por qué se le colocan esa numeración antes de de los elementos como tal? Bien, de los elementos como tal, porque eso va a ayudar al balanceo.
por tanteo. ¿Cómo nosotros vamos a balancear por tanteo? Es decir, sacar cada uno de los elementos presentes, tanto en los reactivos como en los productos, para ver si está igual, que tienen que estar igual. Una reacción debe siempre estar balanceada. Si no está balanceada, yo debo balancearlo. Bien, ahora, luego de que yo saque esta reacción, voy a sacarla por tanteo. Voy sacando oxígeno, ¿correcto? Hidrógeno, ¿ya? ¿Y cuánto hay? ¿Cuánto hay de oxígeno y cuánto hay de hidrógeno en los productos? ¿Ya? Pregunto yo, ¿cuántos oxígenos tengo aquí a la izquierda en los reactivos? ¿Cuántos oxígenos hay aquí en los reactivos? En la R. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2. ¿Y cuántos hidrógenos hay en los reactivos? 2. 2, correcto. Voy viendo. Ah, hay 2. ¿Va? Voy ahora a mis productos a ver si está balanceado, si está nivelado. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? ¿Cuántos hidrógenos tengo en los productos? Tengo 2. Ahí mismo se los está dando el agua. El 2, correcto. ¿Y cuántos oxígenos tengo? ¿Cuántos oxígenos tengo aquí en el producto? 2 oxígenos. Tengo 1, porque se sobreentiende que hay un 1 aquí, se sobreentiende que hay un 1. Ahora visualizo. ¿Está balanceada la reacción? ¿Está balanceada? ¿Todos tienen 2, 2 y 2? ¿Seguro? No tienen, por lo tanto, como no hay un balanceo de reacción, yo debo ubicar, debo balancear. ¿Qué debo balancear? ¿Qué es lo primero que yo debo balancear? ¿Qué es lo que le subrayé aquí? ¿Qué es lo primero que debo el balanceo? El oxígeno es lo que yo debo balancear. Porque si ustedes se ven aquí en un caso, que es el que está desnivelado, no está balanceado, vamos a comprobarlo. Bien, ahora voy borrando. Bien, vamos a, esta es la primera parte cómo está, que no está balanceado. Vamos a la segunda parte para balancearlo. ¿Ya? Ubico un número que me multiplicado, visualícenlo así, que yo lo multiplique y me balancee la reacción. Bien, ubico. Vamos a ubicar por oxígeno, vamos a colocarle, que se sobreentiende, vamos a colocarle 1, un número grande. Se tiene que colocar en el coeficiente estequiométrico. Es decir, 1 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 por 2? 2. 2, correcto. Ya, vamos a intentarlo balancearlo. Ahora, del hidrógeno, vamos a colocarle, a ver si balanceado en ambos, yo le puedo colocar aquí un 2, correcto. Vamos a colocarle un 2. Balanceo por tanteo y ubicando, tanteando, viendo cuál me resulta. Entonces va a ser 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Tengo 2 hidrógenos, correcto. Voy viendo. Ah, vamos a intentarlo. Voy. Para que yo nivelara ahora el hidrógeno de aquí, ¿qué número tengo que agregarle? El del producto. ¿Qué debo agregarle? Para que me dé 4 este hidrógeno que tengo como producto, ¿qué debo agregarle? ¿Qué coeficiente quedaría? El 2, sin dudarlo, porque 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Es 4 o no? No me preocupan que les digo una multiplicación tan como que pensándolo todavía. Ahora ubico por oxígeno, ¿correcto? Ahora ubico por oxígeno. Este mismo oxígeno, este mismo hidrógeno, la reacción como es completa va a multiplicar a ambos. Entonces, ¿cómo quedaría? 2 por 1, que se sobreentiende que está en el oxígeno. 2, correcto. Ahora ubico en mi balanceo por tanteo. Voy ubicando. Tengo dos oxígenos. Tengo 2 oxígenos, ¿correcto? ¿Es o no es? Sí, sí es. Tengo ambos, ¿correcto? Faltaría, creo que balancear. Ahora, El tengo 4 hidrógeno. hidrógenos en reactivos y tengo 4 hidrógenos en producto. ¿Sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿está o no está balanceada la reacción?
No, porque hidrógeno no son iguales. ¿Cómo que los hidrógenos no están iguales? No, el hidrógeno ¿Cómo que los hidrógenos no están iguales? Vamos a borrarle esto que ustedes... no es igual que el oxígeno. ¿Cómo que el oxígeno? ¿Dónde están sacando ustedes eso? Visualizo nuevamente para que les borre la partecita de arriba que era la parte A. Repito nuevamente. Si yo me ubico, tengo dos oxígenos en ambos lados, correcto. Tengo dos oxígenos, dos oxígenos. ¿Está o no está balanceado el oxígeno? Sí, Correcto, está. porque el balanceo es el mismo. Tengo que balancearlo para que quede igual, ya en ambos. Ahora, el hidrógeno está igual que el del producto, ¿sí o no? 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. ¿Está o no está balanceado? Sí está balanceado, tiene 4 y 4. Ahora, mi pregunta definitiva es, ¿está balanceada la reacción, sí o no? Sí. Sí está balanceada la reacción, por lo tanto, mi balanceo por tanteo, el tanteo, la palabra tanteo es, tienes que ubicar coeficientes estequiométricos, se llaman estos numeritos grandes que me balanceen la reacción en ambos. Estos se llaman coeficientes estequiométricos. Recuerden que este coeficiente estequiométrico va a multiplicar a ambos, ya, porque es un solo producto. En cambio aquí no, aquí está separado por el más lo reactivo. Es decir, mi balanceo por tanteo, es decir, la reacción está balanceada. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? No. Correcto. Ahora voy avanzando, ¿bien? Déjenme borrar aquí. De todas maneras, este se lo dejo aquí en el videito de la clase. Eso es balancear, tantear. Cuando a ti, ¿qué se te viene en mente cuando, por ejemplo, le dicen a ustedes, tantea? Tantea si está el azúcar en la mesa, que no hay luz. ¿Qué se les viene en mente en tantear? Comprobar. Hay que comprobar, voy a ir tocando, ir viendo, pues no hay luz, no veo que está el azúcar en la mesa o la sal, me voy tocando a ver si lo logro encontrar hasta que lo encontré. Ese es el balanceo por tanteo, ubicar un coeficiente estequiométrico que me nivele o que me balancee la reacción química, ¿ya? Como tal. ¿Listo? Vamos a avanzar entonces. Si hay alguna pregunta, me dice. Los subíndices, bueno, los subíndices que tienen a cada uno de ellos el proceso de atomicidad. Recuerden que en este caso indican, o este subíndice indican como tal ser coeficiente estequiométrico que me multiplique y me balancee la reacción. Ya es mismo que yo diga, dos átomos de oxígeno, tanto en producto, tienen que ser dos átomos de oxígeno tanto en los reactivos o viceversa como tal. Tiene que haber un balanceo. Si la reacción no está balanceada, no se puede hacer los procesos estequiométricos como tal que nosotros deseamos. Bien, aquí les coloco un ejemplo. Bien, les voy dando como un coeficiente estequiométrico involucra. Recuerden que el proceso estequiométrico es el numerito grande que a veces le dicen ustedes, que acompaña la reacción para nivelarla, para balancearla. Y lo mejor es que ustedes balanceen por tanteo, porque como no dominan un proceso de balanceo rápido, el balanceo por tanteo es el mejor para poderlo nivelar, ¿bien? Para poder hacer el proceso de nivelación como tal. Y si yo balanceo, por ejemplo, esta reacción va a quedar carbono 1, hidrógeno 4, oxígeno 4, queda carbono 1, oxígeno 2, hidrógeno 4, O2. Ya que viceversa, cuando nosotros sumamos, en este caso que hay dos reacciones, siempre van a dar 4, o en este caso, pues va a haber como hay dos, en este caso dos oxígenos en ambos, bien, nosotros podemos nivelar tanto en el producto como en el reactivo como tal. Es colocándole aquí un ejemplo, bien, de lo que es el balanceo por tanteo, bien. Lo que sí necesito hoy, para que nos dé tiempo, es ver las fórmulas que ustedes posteriormente van a visualizar, bien, para calcular o hacer cálculos químicos dentro del proceso estequiométrico. Para yo calcular moles, yo necesito la masa en gramos como tal del compuesto y el peso molecular. Es el peso molecular que vamos a ver hoy, bien. Para calcular masa en gramos, vamos a tal N, que significan los moles por el peso molecular, masa en gramos es moles por el peso atómico, ¿ya?
Luego el número de moléculas, en este caso, o de Avogadro, que indica que es 6.02 por 10 a la 23. Bien, que son fórmulas, solamente fórmula para calcular. Molalidad, que eso es lo que vamos a ver después en las próximas semanas, es decir, moles del soluto entre kilogramos del disolvente. Ya la fracción molar es moles de soluto entre moles totales, tanto por ciento en peso, el gramo del soluto entre 100 gramos de disolución, gramos por litro, es decir, gramos de soluto entre 1 litro de disolución. Estas son fórmulas que nosotros vamos posteriormente a necesitar. Aquí la molaridad indica que es mol entre litro. Bien, por ejemplo, es una de las fórmulas que falta aquí. Pero moles, cuando calcular la molaridad de un compuesto que tiene tal con tal, y ustedes van visualizando la formulita. Bien, no se preocupen que nosotros posteriormente para calcular número de moles, calcular masa atómica es lo que nosotros vamos a visualizar hoy. Bien, por eso que aunque sea para realizar un ejercicio de esto. Bien, para poder avanzar. Nos quedan 5 minutos. Bien. Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que necesito que nosotros aperturemos esto para que cuando lleguemos a molaridad y normalidad, molalidad, no se nos haga difícil calcularlo? Es una parte que necesitamos nosotros para sacar los cálculos estequiométricos. Bien, ok, vamos a explicar del agua. Profesor, ¿por qué pesa el agua 18 gramos? Bien, hay una opción que te dice que es la masa mol molecular, es decir, la masa mol molecular, en su sigla MMN, ya que se me fue un rabito más de la reacción, ya que significa como tal, masa mol molecular es la masa total del compuesto, es ubicar cuánto pesa en realidad el compuesto. Bien, vamos a ubicar el por qué el agua pesa 18. Lo primero que yo debo hacer es sacar hidrógeno, ya desglosarlo con sus respectivos valencias. Por ejemplo, ¿cuántas valencias tiene el hidrógeno en el agua? ¿Cuántas valencias tiene el hidrógeno en el agua? ¿Cuántas valencias tiene el hidrógeno? Uno. Valencia. ¿Cuántas valencias tiene el hidrógeno en Valencia. el agua? Tiene Dos. dos, la valencia que lo acompaña. Correcto, voy sacando la valencia. ¿Cuántas valencias tiene aquí el subíndice como tal? También se le puede decir el oxígeno. Uno. Tiene uno, correcto. Ahora, esas valencias van a ser multiplicadas, por eso que guíense de esta. Guíense aquí como tal. Multiplicadas ya ¿por qué? Según lo que me indica. ¿Qué se llama la N mayúscula? El peso atómico. Ahora, en su tabla periódica ubiquen el peso o la masa, también como lo ubican a ustedes de su tabla periódica, del hidrógeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa atómica? ¿Cuál es la masa del hidrógeno? Ajá, redondeado es 1, ¿correcto? Pesa 1. Vamos a hacerle el 1 bien. Ahora, ¿cuánto pesa el oxígeno? ¿Cuánto pesa el oxígeno? Redondeado de 16.000. A 16, ¿correcto? Redondeado es 16. Profesor, pero a mí me aparece 15,99. Ustedes lo pueden colocar completo, con 2 decimales más, ¿ya? 1,00 o 15,99. También pueden hacerlo así, ¿ya? Que les da la masa. Ahora multiplicado. Voy a sacarlo. 2 por 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 por 1? 2, correcto. 1 por 16, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 por 16? 16, correcto. Ahora, yo el resultado de esta multiplicación lo sumo ambos. Ahora, 16 más 2, ¿cuánto es? 18. 18, correcto. La unidad de la masa mol molecular va a ser G, que indica gramos, entre mol, gramos mol.
Ya, ustedes le pueden colocar aquí G o GR para que lo identifiquen mejor. Gramos. Entonces pregunto yo, ¿cuál es el peso o la masa mol molecular del agua? 18. Gramos mol. ¿Es o no es que se cumplió lo que les dije? ¿Pesa o no pesa 18 el agua? Sí, pesa. ¿Cómo está bien? Pesa, correcto. Pesa 18 gramos mol. Es fácil, lo que ustedes tienen que sacar es la valencia, que aquí mismo lo está acompañando de ambos. Si no tiene, se sobreentiende que tiene uno, por el peso atómico. El peso atómico, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16, 15,99, redondeado 16. Yo prefiero que ustedes redondeen desde ahora para que no redondeen al final. Para que no hagan el proceso de al final. Es fácil. Luego de la multiplicación, los resultados los suman y les da la totalidad de 18 gramos mol. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto los va a ayudar mucho, profesor. ¿En qué nos va a ayudar esto? Nos va a ayudar esto en lo que es los procesos estequiométricos. Déjenme borrar aquí para que no se pase. ¿Ya? ¿En qué nos va a ayudar esto a nosotros? Para poder comprender lo que vamos a ver en cálculos estequiométricos próximos, por ejemplo, es que para yo calcular moles, yo necesito la masa o el peso molecular del compuesto. Es decir, que yo he calculado, por ejemplo, el peso molecular del compuesto, que lo puedo hacer con la masa mol molecular, lo que acabamos de hacer. ¿Bien? Es lo mismo que para yo conseguir moles, bueno, el número de moles ya lo tenemos listo. Para conseguir los moles, yo para poder hacer un cálculo voy a necesitar moles como tal. Bien, y si necesito los moles, yo necesito la masa o el peso molecular del compuesto. En ambos, vean ahí kilogramos, densidad en moles. Necesito para calcular los moles, necesito el peso molecular del compuesto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, de mañana, porque ya estamos sobre la hora, nos quedan solamente 2 minutitos, estamos sobre la hora, lo que vamos a hacer es seguir practicando esto, ¿ya?